Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en toda la ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes ha andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Declaración de principios de un misionero permanente, como se llama este mensaje. Y este texto es un texto demasiado conmovedor. Un texto que estremece las emociones cuando uno lo lee. ¿Por qué razón? Pensemos en que Pablo está en una ciudad llamada Mileto. Y allí, antes de partir rumbo hacia Jerusalén, él llama a los presbíteros que están en Éfeso. Cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando precisamente de presbíteros, ¿ya? Los líderes de la iglesia. Ahora, estos presbíteros, para llegar a Mileto, tuvieron que viajar 50 kilómetros aproximadamente, que en la época eran alrededor de 2 a 3 días de viaje. Ese era el viaje que tenían que hacer estos ancianos de la iglesia para acudir a encontrarse con Pablo. Por lo tanto, para hacer un llamado de esta manera, la razón debía ser de peso, demasiado importante. Pablo tenía algo demasiado importante que decirles. Y a la luz del texto que leímos, lo importante que tenía que decirles era su despedida. Esta despedida de Pablo, de los oficiales de la iglesia de Éfeso, una comunidad que, como veíamos en el sermón pasado, él no había plantado, porque allí trabajó precisamente Priscila, Aquila, Apolos, antes que él, pero en la que sí él había colaborado en su desarrollo. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta despedida, más que un simple decir adiós,
tiene que ver con un testamento. Por eso hablamos de una declaración de principios. Pablo aquí no solo está diciendo adiós, sino que está señalando cómo debe comportarse un misionero. Por lo tanto, es una sincera, cariñosa, desafiante declaración de principios. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de este texto. En primer lugar, vamos a ver lo que Pablo hizo como misionero permanente. Versículos 18 al 19. Cuando llegaron, está refiriéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Aquí nosotros vemos, en primer lugar, cómo Pablo se comportó como misionero permanente en un servicio de humildad y de total entrega para el Señor, en la cual, primero que todo, toda la gente pudo visualizar la labor del apóstol Pablo. Nadie podía negar al ver a Pablo todo lo que él había realizado. Pero ese servicio, más que un servicio visible para la fama de Pablo, había sido hecho con humildad. Llega hasta el extremo de decir con lágrimas. Era un ejercicio en el cual Pablo había puesto toda su pasión, toda su energía, toda su fuerza para trabajar por la obra del Señor. Aún más allá de las circunstancias adversas, habla del peligro que había sido sometido por los judíos. ¿Por qué razón? Porque había un grupo de personas que creía que Pablo estaba predicando una verdad de una secta que se alejaba del judaísmo, que invitaba a no practicar la ley del Señor. Por lo tanto, constantemente atentaban contra la enseñanza del apóstol, poniendo en duda su apostolado, poniendo en duda su labor. Entonces, eso es lo que vemos en primera instancia, un servicio humilde y de total entrega. Versículo 20, la primera parte del versículo 20 dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho. Y luego, más adelante, también el versículo 21, dice: a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos 25 al 27 dicen: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Pablo se ha dedicado totalmente a la predicación y a la enseñanza. Y los versículos que hemos leído, lo primero que él hace en el cuidado de la predicación y la enseñanza es que él cuida el mensaje. Él ha predicado todo el consejo de Dios, ha predicado todo el propósito de Dios, se ha esmerado en enseñar, en predicar, en público y también en las casas, a judíos y a gentiles, no importando la condición de vida de las personas. Su propósito fundamental ha sido compartir el mensaje del Evangelio a todas las personas. Si hay algo que un misionero permanente tiene que hacer, precisamente es que su predicación esté basada, sustentada en lo que la palabra del Señor dice, y no en sus propios artilugios, innovaciones o criterios personales. Es la palabra la que debe ser anunciada de manera total. También vemos que él se preocupa tanto de lo micro como de lo macro. Él enseña públicamente y en las casas, según el texto que hemos leído. Durante 3 años, el apóstol Pablo trabajó incansablemente en Éfeso, compartiendo el mensaje con cada uno de los miembros de la iglesia. Insisto, ya sea en público o en las casas. Esto es muy importante para nosotros como vida de iglesia. No solo nos juntamos aquí, en el centro de eventos Don Oscar, domingo a domingo, sino que también nos juntamos en las casas, los días miércoles, a compartir la enseñanza de la palabra, a orar.
Y también podemos tener instancias en las cuales podemos compartir personalmente la palabra del Señor. Y no solo entre ustedes y yo, sino que también entre todos nosotros. Porque en la comunidad, como veíamos la semana pasada, todos nos cuidamos, todos nos pastoreamos, todos buscamos enseñarnos, animarnos, aconsejarnos. Pablo se dedica a esta labor de una misión que es permanente. Y lo otro importante es que dentro de su preocupación y dedicación por la predicación de la palabra, es que él no hace distinción de los oyentes. Él les predica el mismo evangelio a judíos y gentiles. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos nosotros necesitamos escuchar el evangelio. Muchas veces creemos que el evangelio es el principio de la vida cristiana. Es como el ABC del cristianismo, lo que yo tengo que saber al inicio de mi caminata de fe. Pero el evangelio es un mensaje para toda la vida de los cristianos. Nosotros necesitamos escuchar el evangelio todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque somos pecadores, que hemos sido amados por Dios, salvados por Cristo. Y ese mensaje siempre tiene que resonar, más allá de si eres un nuevo convertido o llevas muchos años en la iglesia. No hacer distinción de los oyentes es un ejercicio clave también para todos los misioneros. Simon Kistemaker, uno de los comentaristas del libro de Hechos, señala en su texto acerca de la función de la predicación pastoral lo siguiente. Voy a citar, va a ser la única cita larga de este texto que voy a poner de un comentarista. Dice que nuestros adoradores de los domingos prefieren oír un sermón acerca del cielo que una referencia al infierno. Les gusta oír palabras agradables sobre el amor de Dios, pero rehúsan aceptar la justicia de Dios. Reciben con agrado una palabra de elogio, pero rechazan cualquier alusión a condenación. De las doctrinas de la fe cristiana escogen aquellas que son agradables y gratificantes. En consecuencia, rechazan escuchar sobre el pecado y el arrepentimiento, la incredulidad y la desobediencia, el infierno y la reprobación. ¿Cuál es la tarea del pastor que ministra la palabra a la gente que tiene comezón de oír? Debe recordar que él es un ministro de la palabra de Dios, no un ministro de la gente. Él ministra la palabra al pueblo, pero en primer lugar es un ministro de esa palabra. Para ponerlo en el lenguaje de la Escritura, Dios le ha dado la responsabilidad de tocar la trompeta para preparar a su pueblo para la guerra contra el pecado. Pero si la trompeta no produce un sonido claro, nadie se va a preparar para la batalla. Y como resultado, todos llegarán a ser cautivos del pecado. Fallar en predicar todo el mensaje de salvación es cruel, porque los resultados son destrucción y muerte. El pastor que fielmente predica el evangelio nunca deja de incluir un llamado al arrepentimiento. Él lanza una advertencia de inminente condenación si su llamado no es atendido. Señala la senda estrecha que lleva a la vida y advierte a su audiencia de no ir por el camino ancho de pecado que lleva a la condenación eterna. Un verdadero predicador llama a los pecadores a arrepentimiento y fe. Dwight L. Moody dijo: arrepentimiento es la lágrima del ojo de la fe. Esto es muy importante. Yo quisiera ejemplificarlo de la siguiente manera. A mí me correspondió ser ayudante de algunos profesores en la universidad. Y en varias ocasiones me pasó lo siguiente. Varios estudiantes reclamaban porque según ellos yo no les estaba prestando ayuda a ellos. Entonces, ¿cuál era el error? Es que ellos habían entendido mal cuál era mi función. Yo no era el ayudante de ellos, a pesar de que buscaba con todas mis fuerzas tratar de ayudarles lo máximo posible, pero mi labor de ayuda no era con ellos. Yo era ayudante del profesor. En este caso, cuando Kistemaker está diciendo que un predicador de la palabra lo que hace al exponer todo el consejo de Dios es estar señalando lo siguiente: yo no soy un predicador de la gente, soy un predicador de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿a quién me debo? ¿A la popularidad? ¿A que la gente le guste y salga contenta de mi mensaje porque yo les digo todos los días que descubran al campeón que hay en ellos? No, sino que
en la fidelidad al Dios que ha revelado esta palabra y que habla tanto de la gracia como del pecado. En cada mensaje de la Biblia, usted no solo tiene que ser animado y quedar feliz, sino que también ser exhortado y confrontado con la verdad del Evangelio y con la verdad de la palabra. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Pablo, un misionero permanente, alguien que trabaja. La pregunta es, ¿somos nosotros misioneros así, que predicamos incansablemente el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús con personas que no conocen a Dios, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros lugares de estudio, de donde quiera que estemos? ¿Y no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no nos hemos sentido con las capacidades o habilidades suficientes, porque nos da vergüenza, porque no tenemos ánimo para predicar, o porque estamos pasando un proceso de sequedad espiritual. ¿Qué es lo que nos motiva a no predicar, a compartir el mensaje del Señor? Si la tarea de hacer discípulos de todas las naciones de la tierra no es solo de misioneros calificados, o de predicadores, o de pastores, sino que de todo el pueblo de Dios. ¿Hemos pensado en eso? Es hora de que nos arrepintamos de todas las veces que hemos omitido la predicación del Evangelio. Compartir el Evangelio no se trata de un evento en el cual en algún día de la semana o con alguna acción compartimos el mensaje. Compartir el Evangelio es un estilo de vida, algo que hacemos todos los días de nuestra vida, tanto con la predicación como con nuestro testimonio. ¿Ve que somos confrontados con la palabra? Si la palabra fuera la medida, una pesa, ¿cómo estamos siendo hallados? ¿Cómo estamos siendo encontrados frente a esto? Entonces, es deber de quienes predican la palabra constantemente llamar al arrepentimiento. Y probablemente dentro de la iglesia, como lo hemos señalado en nuestros estudios, haya gente que todavía no haya vivido una experiencia de conversión. Con mayor razón, siempre tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Siempre. Siempre. Y hablar precisamente de las consecuencias que trae el pecado. Entonces Pablo, a la luz de este texto, como dice al final, dice, por tanto, versículo 26, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Un día quienes predican la palabra tendrán que rendir cuenta delante de Dios frente a esta responsabilidad. Y ojalá podamos decir como Pablo, soy libre de la sangre de todos, porque he predicado todo el propósito de Dios. Y lo otro que muestra a Pablo como un misionero permanente tiene que ver con su servicio. Veamos lo que dice versículos 33 al 35. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. La palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario y que uno no debe poner bozal al buey que trilla. Por lo tanto, quienes trabajan en la obra pueden ser sostenidos por la obra. Pablo tomó una opción personal en el sentido de autosustentarse. Fundamentalmente, como él no fue del grupo inicial de los apóstoles, lo hace para que nadie diga nada contra él. Por eso se dedicó, mientras predicaba la palabra, a construir tiendas también. Y cuando dice, con mis manos les puedo mostrar que yo he trabajado duramente, está queriendo decir tanto algo simbólico como algo literal. Probablemente las marcas de los hilos, de las agujas grandes con las cuales se construían tiendas estaban en sus manos. Pero también era un símbolo del trabajo arduo que él había realizado. Y fíjense que dentro del trabajo arduo, él no esperaba una ganancia terrenal. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Un misionero permanente no busca su propia gloria,
no busca su propia fama, no busca su enaltecimiento personal, no busca su ascenso social, aunque todas esas cosas podrían darse. Porque alguien puede ser famoso por la predicación de la palabra, sí. Alguien puede ascender socialmente, sí. Puede pasar todo ese tipo de cosas. Pero cuando eso se transforma en el objetivo final de la vida, el ministerio se ha transformado en un ídolo, en un ídolo sanguinario, en un ídolo que mata, que destruye. No son la vida de un líder, sino que la vida de una iglesia. Un predicador, un misionero permanente de la palabra de Dios, lo que debe buscar es que la gloria de Dios, la fama de Dios crezca. ¿Se acuerdan cuando vimos nuestra serie del Espíritu Santo? Y vimos que Jesús hablaba del Consolador como alguien que su trabajo iba a ser mostrar a Cristo. Él va a decir todo lo que yo les diga, les va a recordar todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, Dios, esencialmente Dios, igual al Padre, igual al Hijo, con los mismos atributos divinos. Lo único que hace en su obra es mostrar a Cristo. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo debe ser mostrar a Cristo. Si decimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, esa llenura es una identificación con el Espíritu. La tarea principal de Él es mostrar a Cristo. ¿Lo hacemos? Si no lo estamos haciendo, hagamos esta tarea. ¿Por qué? Porque el servicio implica renuncia y sacrificio. Pablo está renunciando a su fama y al bienestar que podría tener. A tal nivel que, por ejemplo, hasta el día de hoy, si usted le pregunta a un judío por Jesús de Nazaret, ese judío le va a decir un gran maestro, o un buen maestro, que enseñó muchas cosas bonitas, un gran rabino de Israel. Pero si le pregunta por Pablo de Tarso, le va a decir, allí hay un traidor. Si él era fariseo, era perseguidor del cristianismo, y se dio vuelta en la camiseta. Pero sabemos que no se dio la vuelta en la camiseta solo, sino que el Señor Jesús salió a su encuentro, y él no pudo dar cosas contra el aguijón. Y no pudo resistirse a predicar el Evangelio. Es tremenda la palabra del Señor. Ahora, en segundo lugar, lo que Pablo espera como misionero permanente. Veamos el versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Aquí hay algo que hemos señalado durante toda esta serie. Que la misión no es nuestra, la misión es de Dios. Él es dueño de la agenda, Él es dueño de los proyectos, Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Él es soberano de la misión. Por eso cuando Pablo está diciendo aquí, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, está recalcando esa verdad. Y eso es algo que nosotros debiésemos entender también. Que cuando Dios nos llama a trabajar en su misión, no hay alternativa. Tal como el llamado de la salvación es irresistible, este llamado de la vocación no se debe resistir. Debemos acudir ante el Señor para trabajar y obedecer fielmente al Señor. Y esta obligación no solo trae beneficios. Fijémonos lo que dice el versículo 23. Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Y eso, si ustedes siguen la lectura de Hechos en sus casas, con eso se van a encontrar. En Jerusalén lo detienen, lo juzgan así, improvisadamente. Luego lo mandan a Roma. Cuando va camino a Roma, el barco naufraga, sufren una serie de penalidades. Llega a Roma y es preso. Allí queda detenido. Pero aún así, él siguió compartiendo el mensaje de Cristo en todas esas instancias. El futuro no se veía promisorio para Pablo, pero él entiende que la vida de un cristiano, la vida de un testigo, es radical, en el sentido de que aquel que quiera ganar su vida, dijo Jesús, la perderá. Y es algo que tenemos que reconocer y entender del Evangelio. El llamado
no solo es algo que te invita para dar un poco de tu tiempo, un poco de tu conocimiento, un poco de tus fuerzas. El llamado de Cristo implica un compromiso de la vida. Calvino decía que no hay nada más maravilloso que gastarse para Dios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Gastarnos para Dios. Versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Considero que mi vida carece de valor. Lo central para Pablo aquí no está en su sufrimiento, no está en lo que él está viviendo. Ya hemos visto su servicio en la predicación, en la enseñanza, en el aliento comunitario, sino que el acento aquí está puesto en que su vida carece de valor, porque lo verdaderamente relevante es el seguimiento de Jesús, es la tarea de extender el reino de Dios, en la que por gracia, tanto el apóstol como nosotros hemos sido incluidos. Esto no se trata de ti ni de mí, no se trataba de Pablo, no se trata de nosotros, se trata de Dios, porque Él es quien tiene una misión, Él es quien trabaja, Él es quien convoca, Él es quien llama a sus hijos a ser obreros de su viña. Y en tercer lugar, lo que Pablo anhela de una iglesia en misión permanente. Hay un contexto del anhelo de Pablo, que son los versículos 25 al 27. Dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes han andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. El contexto es, Pablo le está diciendo, ¿saben? Yo los cuidé pastoralmente, trabajé arduamente por cada uno de ustedes y aquí me estoy despidiendo. No los voy a volver a ver más. Ustedes no me van a volver a ver a mí. Esto es tremendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo me despedí de Puente Vida, el último domingo de enero, yo leí este texto, pero a sabiendas de que esta parte no se iba a cumplir. ¿Por qué razón? Porque no hemos vuelto a ver. Aquí Pablo está diciendo, ustedes ni yo nos vamos a volver a ver nunca más. En esta despedida radical, ese contexto, Pablo les dice lo siguiente: ustedes tienen que ser una iglesia en misión permanente. Y para ser una iglesia en misión permanente, tienen que hacer las siguientes cosas. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. En primer lugar, lo que una iglesia en misión permanente hace es cuidar del rebaño del Señor. Fíjense que Pablo le está hablando a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les dice también obispos. Es que en la iglesia primitiva, tanto el presbítero como obispo eran nombres de una misma función, salvo que hacían acento en una cosa. La palabra presbítero ponía el acento en el oficio, que era puesto en ancianos de la iglesia, en gente con madurez, siguiendo todos los criterios de responsabilidad que Pablo enumera tanto en las cartas de Timoteo como de Tito. Pero también la palabra obispo acentúa en la labor que ellos deben cumplir. Y esa labor es supervisar, administrar, incluso cuidar, proteger, ser el guardián de la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo cuando les dice obispos. Ustedes supervisan, vigilan, son los guardianes, quienes protegen a la iglesia. Y para eso, para proteger a la iglesia, primero, tienen que tener cuidado de sí mismos. Los líderes de la iglesia deben cuidar cómo viven, para que su predicación no sea estorbada por su mal testimonio. Qué duras son las palabras de Jesús acerca de los fariseos, cuando Él les dice a la gente, hagan todo lo que ellos les digan,
pero no vivan como ellos viven. Ojalá que de los líderes de nuestra iglesia no se diga nunca eso. Cuidemos cómo vivamos. Y luego de ese cuidado a sí mismo, cuidemos de todo el rebaño del Señor sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto para liderar la iglesia. Y fíjense, ¿por qué debemos cuidar al pueblo del Señor? No porque las ovejas sean nuestras. Las ovejas del redil del Señor no son nuestras, porque los quienes lideran también son ovejas. ¿Quién es el pastor, el buen pastor? ¿Y quién adquirió con su propia sangre a la iglesia? Cristo. Cristo. Las ovejas del Señor le pertenecen a Él. Por eso tienen que ser cuidadas. Estoy viendo diariamente con mi hija, con la Sofía, Heidi. Y esto me grafica, no sé si ustedes vieron Heidi alguna vez. ¿Ya? Aquí no importa que se le caiga el carnet. Pero Heidi, Pedro, ¿qué era lo que hacía? Era pastorear cabritas. Y las cabritas no eran de su familia, porque su familia era muy pobre. Él vivía con su madre y con su abuela. Y Pedro cuidaba las ovejas de toda la gente, las cabritas de toda la gente del pueblo. Allí en la cercanía de los Alpes. No eran de él, pero las cuidaba y las amaba como si fueran de él. Eso es lo que debe hacer la iglesia del Señor, quienes están en el liderazgo. Cuidar a las ovejas del Señor. ¿Cómo cuidar del rebaño? Voy a citar un texto de 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: a los ancianos que están entre ustedes, les dice Pedro, yo, que soy un anciano como ellos. Mire, Pablo, lo que Pedro está diciendo. Se está poniendo también en el mismo nivel que todos los ancianos de la iglesia. Allí, paréntesis, palo para quienes creen que Pedro es el primer papa. Aquí no había papa. Todos eran líderes de la iglesia. Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible, esta palabra quiere decir inmarchitable, corona de gloria. ¿Cómo deben cuidar del rebaño de Dios según este texto? Dice el texto, con afán de servir. Habla también de que siendo ejemplos del rebaño. Y también nos señala cómo no deben ser cuidados. Habla de no por obligación ni por ambición de dinero. Y no siendo tiranos. ¿Por qué? Porque el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Aquí tenemos claridad de cómo deben ser cuidadas las ovejas. Ahora, otra labor de una iglesia en misión permanente. Versículo 29 dice lo siguiente: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y la parte inicial del versículo 31 dice: así que estén alerta. Debemos tener cuidado con las malas enseñanzas. ¿Con cuáles malas enseñanzas? Primero, con las malas enseñanzas de afuera. El mundo, otros líderes evangélicos, supuestamente evangélicos, y no solo ellos, sino que toda la cultura, toda la sociedad, constantemente nos bombardea con enseñanzas que contravienen lo que dice la Escritura. La iglesia tiene que trabajar para fortalecer una comprensión de la palabra de Dios, de tal manera que nadie se desvíe con falsas enseñanzas. Pero no solo se deben cuidar de las malas enseñanzas de afuera, sino que de los lobos feroces que están dentro de la iglesia y que enseñan falsedades. Quienes estamos en la iglesia no somos crédulos.
Hay una diferencia entre ser crédulo y ser creyente. Un crédulo cree todo lo que le dicen. Un creyente cree en Jesús y cree solo lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ver en nuestra próxima serie de mensajes, que es sobre la carta a los Gálatas, que si incluso aún un ángel del cielo nos predicara otro evangelio, el tal debe ser llamado anatema, maldito. Es tremenda la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Usted no debe creer de buenas a primeras todo lo que yo le estoy diciendo incluso. Porque incluso yo podría tener la mala intención de engañarlo a usted y de enseñarle falsas doctrinas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Conocer la palabra de Dios para ponderar, para analizar lo que ella está diciendo. Voy a citar un caso. El apóstol Pablo, en su ministerio, cuando estaba en una iglesia llamada Berea, eso aparece en Hechos capítulo 17, versículos 13 en adelante. Versículo 10 en adelante, dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Fíjense cómo los define a los hermanos de Berea. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjense cómo los define. Eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles? No porque tuvieran una mejor posición social, sino porque con mucho anhelo escuchaban la palabra de Dios. Y no solo se quedaban con escuchar, sino que al llegar a sus casas tomaban la escritura y comprobaban que lo que Pablo, lo que Silas le estaba diciendo era verdad. Esa es la actitud que usted tiene que tener cuando escucha cualquier predicación de la palabra de Dios. Escuche con ánimo, con alegría, con avidez la palabra. Pero también compruebe si lo que se predicó ese día es lo que la palabra del Señor está diciendo. Debemos tener cuidado de las malas enseñanzas, tanto de dentro como de fuera. Por eso, por ejemplo, la iglesia presbiteriana pone mucho acento de quién es el responsable de la predicación de la palabra en la iglesia. Y el responsable es el presbítero docente, el pastor. En este caso, ¿saben quién es el responsable de esta predicación? No soy yo en estricto rigor. Es el pastor David Vilches, que es el presbítero docente de la iglesia, de la quinta iglesia presbiteriana de Santiago. O sea, si yo me equivoco, cometo un error, les enseño mal, sí, yo soy responsable. Pero hay una responsabilidad de un consistorio que me ha puesto en la libertad de predicar y de compartir la palabra. Es tremendo, tremenda responsabilidad. Los líderes se hacen cargo de la enseñanza de la iglesia y tienen que cuidar de que lo que se enseñe sea de acuerdo a la palabra de Dios. Volvamos al texto de Hechos 20. Versículo 32. Dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La sana doctrina, el evangelio, la palabra de Dios tiene un poder transformador que nos permite vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. El Señor, Dios, según Apocalipsis, dice que he aquí yo tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. El Señor, que tiene el poder de transformarlo todo, tiene el poder de transformarnos también con su palabra, su evangelio, que tiene que ser predicado. Y no hay nada más transformador que el mensaje de la gracia. Mensaje de la gracia que no pone el acento en lo que tú puedes hacer con tus fuerzas, con tus méritos. Porque esto no depende ni del que corre ni del que puede, sino de quienes Dios tiene misericordia. Ese mensaje es tremendamente transformador, porque no nos hace mirarnos a nosotros mismos, sino que nos hace poner la vista en aquel que nos salvó, en aquel que nos ama,
en aquel que nos cuida, en aquel que nos protege. Ese poder de la palabra tiene que ser mantenido y predicado. Y versículos 33 al 34. Dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. De hecho, algunos misioneros en el día de hoy se llaman a sí mismos constructores de tiendas. Jonathan Lewis, en un texto llamado Misión Mundial, ocupa mucho ese término. ¿Por qué razón? Porque lo que se hace allí es que se busque el autosostenimiento de la obra. Es muy importante que una obra del Señor tenga la capacidad de sostenerse a sí misma. Hoy día estamos en un proceso de plantación de iglesias, donde recibimos la ayuda de nuestra iglesia madre, de distintas iglesias también, del Presbiterio Centro y de algunas iglesias de Brasil. Pero va a llegar el momento en que tendremos que autosolventarnos, autosustentarnos, y para eso tenemos que trabajar duramente. La extensión del reino de Dios, por otro lado, siempre está ligada al trabajo y a la fe. Nosotros trabajamos en distintos lugares y allí también tenemos que extender el reino de Dios. Pablo era un constructor de tiendas y mientras construía las tiendas, al lado tenía gente, compradores como otros trabajadores, y dedicaba tiempo para compartir la palabra del Señor. Aproveche las oportunidades que se le da en su lugar de trabajo, en el lugar donde usted vive, para compartir el mensaje del Señor. Esto lo vamos a profundizar más el día miércoles en nuestra jornada de capacitación, también acerca de cómo unir el trabajo a la misión. Y el versículo 35: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Esto es bonito porque Pablo está citando unas palabras de Jesús que no aparecen en el Evangelio. Entonces estas palabras solo las encontramos aquí en el libro de Hechos. Y está citando a Jesús diciendo que hay más dicha en dar que en recibir. Debemos trabajar duro también en la iglesia para que no haya ningún necesitado en ella. Eso es algo que aprendimos en el libro de Hechos. Tengamos la capacidad como iglesia en misión permanente de ver el dolor, de ver la necesidad de quienes están con nosotros. También en nuestra próxima serie de mensajes vamos a aprender que es necesario dar a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Trabajemos duro también para aquellos que están en necesidad. Entonces una iglesia en misión permanente trabaja cuidando el rebaño del Señor, cuidando a la gente de las malas enseñanzas, predicando el Evangelio que tiene un poder transformador, autososteniéndose y trabajando duro por los necesitados. Para reflexionar y practicar. Esta parte de la conclusión yo quisiera ver la reacción. Fíjense en esto es conmovedor. Dice: después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Los judíos regularmente oraban de pie y con sus manos alzadas. Esa era la postura clásica de oración. Aquí Pablo está tan conmovido que se pone de rodillas y todos los presbíteros que estaban con él hicieron lo mismo. Y en medio de la oración dice que todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Y luego lo acompañaron al barco. Me parece muy importante la reacción de los presbíteros ante el discurso de Pablo. Las palabras de Pablo, esta declaración de principios de un misionero permanente, no pasaron desapercibidas. Y me impacta esta reacción. Yo crecí en un contexto evangélico donde se planteaba que las emociones eran malas, que uno no debía dar pie a las emociones. Y las emociones se miraban peyorativamente. Pero aquí, ¿qué vemos? Vemos a ancianos, a hombres duchos, a hombres grandes, tremendos, que predicaban y cuidaban de la iglesia. Los vemos llorando, abrazándose, besándose.
con un compañero en la misión. Esto de verdad impacta. Quienes salen a la misión son despedidos por una congregación con lágrimas en los ojos. Saben que la tarea es importante, que es más importante que la propia vida. Y eso produce alegría. Pero misteriosamente, esta alegría de la misión se une a la pena de la separación. Y fíjense que este llanto no es un llanto aislado, es el llanto de una comunidad. Yo quisiera que ustedes, sobre todo aquellos que tienen un llamado para servir al Señor en la misión, se pregunten, ¿qué pasaría en nuestra comunidad, aquí, en Refugio de Gracia, si hoy nos despidiéramos para ir a otro lugar a realizar la misión? ¿Habrían estas lágrimas? ¿Habrían estos besos, estos abrazos, esta oración común tan sentida? Si no lo hay, es porque en algo nosotros también estamos fallando. Nuestro compromiso no es tan activo, no es con tanta pasión, no es con tanto fervor como el que Pablo tuvo con los hermanos para que ellos reaccionaran de esta manera. Esta reacción no es solo por las palabras, es por la acción, el compromiso vital que Pablo puso. Segunda cosa para la reflexión. Hemos visto aquí actuar la maravillosa gracia divina, la responsabilidad y la entrega sacrificial del apóstol Pablo. Y hemos visto también el cuidado que debe tener la comunidad a la hora de enseñar. Todas estas cosas, una iglesia en misión tiene que vivirlas. Y como este es el último mensaje de la serie de Hechos de los Apóstoles, una iglesia en misión permanente, es muy importante señalar esto. La tarea misional no es a medias tintas, no es en los tiempos sobrantes. La misión es un estilo de vida, es algo que nos compromete radicalmente, algo que como Pablo esperaba cuando le hablaba a los ancianos de la iglesia de Éfeso, incluso tiene que ser vivida sabiendo que se muere en ella. La vida, mi vida, carece de valor para mí mismo con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Nuestra vida tiene que ser lo menos valioso al lado de comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Pablo en otra carta a los filipenses les dice que incluso todo aquello que para él en un momento fue ganancia, lo tiene como pérdida por haber al lado de haber ganado a Cristo. Incluso se habla de que lo tengo por basura. Hay otras versiones que hablan derechamente, como el texto dice, como estiércol al lado de haber ganado a Cristo. No hay nada más valioso que Cristo. No hay nada más valioso que el mensaje de la gracia. Prediquemos incansablemente ese mensaje. Gálatas, que es el libro en el cual basaremos nuestra próxima serie, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo usted, que Cristo vive en usted, y que eso sea lo que le da sentido a su vida. No hay nada más importante que Cristo. Que Cristo ponga su agenda, que Cristo le dé trabajo en la misión. No se quede ocioso, no se quede como un consumidor de fe, no se quede como un simple espectador. Trabaje por la obra del Señor. Y si ya está viejito y no tiene las fuerzas para predicar y compartir el mensaje del Señor, ore, anime también a quienes están trabajando. Eso también es parte de la misión. Que Dios nos bendiga y nos ayude para seguir trabajando, para ser una iglesia en misión permanente.